Qué bendición, qué privilegio Él es aquí. Todas sus caras me dicen que Dios es real, que Dios habla al corazón, que Dios forma, que Dios hace milagros. ¿Cuántos dicen amén? Así que un encuentro como el que tuvieron todas estas damas en este fin de semana es un encuentro sobrenatural, es un encuentro con Jesús, es un encuentro con un milagro, con un cambio, con una transformación. Amén. Bueno, vamos rápido a la palabra porque el tiempo corre y me gustaría que me acompañaran en el Salmo 32. Pueden sentarse, versículo 9. Versículo 9, Salmo 32, verso 9. Ponga atención a la palabra en esta mañana, no se me distraiga y escucha bien lo que el Señor tiene que hablar a tu corazón. Dice: los mulos y los caballos son tercos, no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerle rienda y freno. No seas tú como ellos. Bueno, qué verso, ¿eh? Esta es la versión TLA, pero la versión Reina Valera dice: no seas como los caballos ni como las mulas, que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con la brida y el freno, pues de lo contrario no se acercan a su amo. Salmo 32, verso 9, y ese es el texto del cual voy a hablar en esta mañana. ¿Qué traerá el pastor? Pensarán algunos, porque están hablando ahí de una forma metafórica. ¡Wow! Diga conmigo: Señor, habla mi corazón y trae tu palabra, porque tu palabra es buena, alienta, bendice, restaura, renueva, cambia todo. Gracias por tu palabra, porque esta palabra la recibo. Siémbrala en mi corazón y que produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tal vez has visto en películas o en programas de televisión a personas que son descubiertas en los aeropuertos, mayormente en los aeropuertos, porque llevan un pequeño cargamento con drogas, y algunos se tragan bolsitas de esas drogas, ya sea heroína, cocaína, lo que sea, pero corren el riesgo de que los ácidos del estómago rompan o perforen esas bolsitas si no están bien hechas, y toda esa droga empieza a regarse en el estómago. Entonces imagínense ustedes, eso que llevan adentro, esa carga tan nociva, tan peligrosa, empieza a matarlos lentamente. Llevan la muerte por dentro y lo saben, pero obligados, parece por la necesidad o por una situación o porque le prometieron grandes cosas. Y a esas personas que trafican esos encargos, ¿cómo les llaman? Mulas, así mismo, mulas. Son los que trafican y llevan un encargo de drogas o un cargamento de drogas a otro lugar. Ahora, David el rey escribió este salmo después de ser confrontado por el profeta Natán, que le dijo la verdad ahí en su rostro, y le dijo todo lo mal que él estaba y todo lo que le podría suceder si no se arrepentía. Entonces David cayó en arrepentimiento después de su pecado de adulterio y de encubrimiento y de asesinato. Y se comportó como un hombre sin dominio propio mientras hizo el pecado. Un hombre que no tenía controles, casi una mula o un caballo sin freno, sin control. Ahora, él sabe muy bien lo bajo y lo vil que se puede caer sin el dominio propio, eso que se llama dominio propio, control personal o autocontrol, que debe tener un hijo de Dios. David lo experimentó. David supo lo que era vivir ese momento
tan desenfrenado de pecado y luego las consecuencias que vinieron por ese momento tan difícil. Y David sabe lo que es que fallarle a Dios y caer en un descontrol y caer víctima de una presión por el pecado trae unas consecuencias terribles. Pero cuando un animal es domesticado como el caballo, como los mulos, los perros, los pájaros, son de gran utilidad para el hombre. Después que David fue confrontado y fue tratado por Dios y se arrepintió con todo el corazón y escribió sus pecados y no los tapó y lo hizo público siendo un rey, siendo un hombre tan importante en la nación y en las naciones. Sin embargo, él aprendió esa gran lección y fue un hombre diferente a partir de ese momento. Y cuando uno entrena a los animales, ya no son salvajes, ya no son indómitos. Ya ese caballo puede recibir órdenes, le ponen un freno, una brida y le enseñan. Asimismo los perros, yo no sé, ustedes han visto esos perros policías que están muy pendientes al lado del guardia. A mí me pasó una experiencia en este último viaje que di a Colombia. Estaba en el aeropuerto de Fort Lauderdale y ya estaba entrando para el avión, ya estaba entrando a la puerta del avión. Estaba ahí a pasos de la puerta del avión cuando se me acerca un guardia con un perro. Y el perro empieza a olfatearme el bulto que tenía yo, el bultito que llevaba. A olfatear el bulto y no se movía de ahí. La policía, con un hombre y una mujer, me detuvieron, me dijeron, no puede entrar, hay que rebuscarle su maleta o su equipaje. ¿Me lo permite? Sí, ¿cómo no? No hay problema, yo no me puse nervioso ni nada. Aquí está. Él le abrí el bulto y ellos me decían, no, es que, yo le dije, ¿pasa algo oficial? Me dijo, no, es que el perro está olfateando algo ahí. Y dije, bueno, que busque. Me dijo, ¿usted lleva mucho dinero ahí? Y yo le dije, ya quisiera yo. Ya quisiera, llevo más de $10,000 ahí. Yo dije, no, ya quisiera yo. Quizás ese perro es profeta, no sé. Entonces ellos no se reían con las bromas mías porque no pueden hacerlo. Y ahí empezaron a buscar y todo. Y encontraron unos libros nuevos que yo llevaba del Otoño del León. Empezaron, ¿y este libro? Me vieron por la parte de atrás que está la foto mía. Le preguntaron a Glorimar, ¿él lo escribió? Y él dijo, sí, él es el autor. Ah, se sonrió, por fin, por primera vez se sonríe el policía. Empezó a ojear el libro. Y es que la tinta nueva del libro parece que era fuerte y los perros la olieron y la identificaron como dólares. Señor, que sea así. Esos perros estaban entrenados por el olfato, no muerden a menos que les den una orden, no lastiman a nadie, ni siquiera ellos mismos se atacan a menos que les den una orden o a menos que alguien los amenace, pero están bien entrenados y son muy útiles. Pero la Biblia dice y nos compara cuando el hombre natural peca, desobedece, es rebelde, hace lo que le conviene, lo que la carne le pide, como si fuera un animal indómito, como si fuera un caballo que no se ha domado o un mulo que no tiene controles, o una mula. Entonces, lo primero que hay que ver aquí es autocontrol. Digan conmigo, autocontrol. Salomón había dicho antes de Epícteto, porque Epícteto dijo, quien se conquista a sí mismo es más poderoso que quien conquista una ciudad. Eso lo dijo Epícteto en esos tiempos griegos, de los filósofos griegos. Pero Salomón ya lo había dicho, lo había escrito. Y Salomón había dicho, más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Eso está en Proverbios 16:32, para los que están anotando. Entonces, la boca, por ejemplo, es un
es un sistema de órganos del cuerpo que necesita ser refrenada y que mucho se puede perder cuando se suelta la lengua o se abre la boca. Es mucho lo que se puede perder. Y la boca tiene un frenillo, todos nacen con un frenillo en el labio superior. Si usted hace así hacia arriba, aquí hay un frenillo en el labio superior, otro frenillo acá en el labio inferior, y en la lengua hay unos frenillos. ¿Por qué la lengua, la boca y ese órgano tiene tantos frenos? Imagínate si nacemos sin frenos. La verdad es que necesitamos ese autocontrol, porque muchas veces el autocontrol se manifiesta a través de la boca, ¿sí o no? Yo les digo a la gente, tú quieres rebajar, tú quieres bajar de peso, te voy a dar el ejercicio correcto. Tú vas a hacer así. Y la persona dice, ¿cuántas veces, pastor? Todas las veces que te den de comer. Di que no. Porque muchas veces aquí viene la soltura de lengua, del apetito, del hablar, de murmurar, de quejarse. Y el hombre fue creado con controles. Diga, fui creado con controles. Dios me hizo con controles. Pero aún así necesito la ayuda del Espíritu Santo para que Él me conduzca, me guíe, me forme, me moldee, me enseñe qué hablar, qué no hablar, qué decir, cómo moverme. Entonces tiene que ser el dominio propio que da el Espíritu Santo, uno de los 9 frutos del Espíritu Santo. Y quien tiene esos 9 frutos es sabio. ¿Cuántos conocen de memoria los 9 frutos del Espíritu? Levanten la mano, que lo saben de memoria. A ver, díganlo conmigo. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, fe, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí hay 9. Yo creo que marqué 10 yo, pero hay 9. Amén. Apréndanse esos 9 frutos, o el fruto del Espíritu es uno solo con 9 gajitos. Amén. Apréndanselo, porque el que se aprende eso tiene autocontrol y es sabio. Amén. Así que lo dijo David en este verso del Salmo 32, que no seamos como mulas o como caballos cerreros. El título de este mensaje se titula Mula no. Mula no. Este capítulo de un libro de un amigo mío, un pastor amigo mío, tremendo, el pastor Laujair Guerra, escribió este capítulo y dijo, yo voy a decir ese título así. Así, me pareció original, me parece bien, me parece muy bueno. Mula no. Amén. Y ya le expliqué lo que es una mula y los problemas que puede tener. Estamos hablando del autocontrol, ¿no? Así que hay que controlar ese animalito para que sea útil. Mira el que está a tu lado y dice, hay que controlarte para que seas útil. Hay que ponerte freno y cabestro para que seas útil, para que seas de bendición. Los caballos pastan en las praderas libres e indómitos. Por eso le llaman Mustang. ¿A quién le gustan los Mustang aquí? Los carros Mustang. ¿Quién es fan de los Mustang? No mucho, ¿verdad? Bueno, una persona. Así que a mí me encantan los Mustang. Mustang es un caballo indómito. Ese es el logo de ese carro. Un caballo indómito. Pero el caballo, para que te sea útil, para que te monte, para que te lleve, para que sea una bendición a la vida del hombre, tiene que ser domado, ¿sí o no? Y hay un jinete que se sube arriba y ahí se mantiene. El caballo patalea, brinca, salta, trata de tirar, pero el hombre está ahí. Y si el hombre logra dominarlo, ese se convierte en su amigo.
y le obedece en todo. Así hace el Espíritu Santo con nosotros cuando tenemos un encuentro con el Espíritu de Dios. Que Él empieza a tomar el control, el dominio, la mente, las emociones, los sentimientos, y empieza a controlar ese Mustang que puede ser valioso, ese caballo que puede ser útil, esa mula, para que no se eche las cargas de los demás, sino que lleve la carga que tiene que llevar, que sea instrumento de bendición para nuestras vidas. Es lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, para que cada uno sea una bendición en el reino y bendiga la gloria del Señor. Amén. Entonces, uno dice, wow, ¿y en la Biblia habrá un ejemplo así? Sí lo hay, clarito, clarito. Te lo voy a decir. El ejemplo de Sansón. Número 2, el ejemplo de Sansón. No podemos comportarnos como esos tercos animales, mula o caballo indómito. Es lo que Dios nos está advirtiendo. Pero ¿será posible? Sí, es posible. Es posible. Eso lo vemos todos los días. Cómo la gente está descontrolada, cómo la gente mata y dice, el diablo me empujó. El diablo no empuja. La decisión la toma el hombre. Él no tiene ese poder. Pero los demonios incitan, los demonios tientan, provocan por dentro a una persona para que se llene de ira, para que explote, para que pierda el control. Y eso es lo que el Espíritu Santo vino a traer en nosotros, ese autocontrol, ese dominio que debe tener un cristiano. Amén. Así que este es un gran ejemplo de cómo un humano sin controles, sin dominio propio, se convierte en una bomba y puede llegar a nivel de burro o mula o caballo. La Biblia da un tremendo ejemplo de ese hombre. No uno cualquiera. Sansón no era un hombre cualquiera. Sansón era un hombre llamado por Dios. Era un hombre ungido desde el nacimiento. Era un hombre con un señalamiento de Dios y un encargo que tenía que cumplir. Pero tenía una naturaleza indómita, engreída. Un hombre que se antojaba de las cosas y las quería hoy y ya y a su manera. Entonces Dios tenía que tratar con ese carácter. Miren, el 7 de octubre del 2023, unos jóvenes se fueron al garete, al desierto de Judea, a celebrar una fiesta y un concierto. Había bebidas, había drogas, había de todo. La mayoría eran judíos y turistas. Beber, usar drogas, etcétera. Ese era el motivo principal, escuchar música en el desierto. Pero lo que pasa es que lo hicieron cerca del sur de Belén, cerca de la frontera con la franja de Gaza, que es territorio palestino. Ustedes oyeron esa noticia. Y que todavía estamos pagando las consecuencias. El enemigo supo que allí estaba un grupo grande de jóvenes judíos y los invadieron. Se los llevaron cautivos a muchos como rehenes. A otros los asesinaron, murieron más de 100 jóvenes ahí en esa fiesta. Y se llevaron rehenes que eran judíos y de otras naciones también, turistas. Y algunos nunca volvieron a sus casas, los mataron en los campos de rehenes, los torturaron. Y eso siguió ahí, todavía está perviviendo ese momento amargo en que los palestinos hicieron esa incursión tan demoníaca para matar a tantos jóvenes. Y todavía no han respondido por algunos cuerpos porque los mataron como rehenes. Entonces, el enemigo que detecta cuando una persona está fuera de control, fuera del perímetro de la guardia de Dios, entonces dice, aquí lo voy a atacar, aquí lo voy a atacar. Aquí voy a enviar demonios para atacarlos, porque están en mi territorio. Eso es peligroso. Hay que tener controles. Los jóvenes se fueron sin control, a rienda suelta en esa fiesta y provocó un desastre que todavía estamos sufriendo las consecuencias. Personas no judías que perdieron a sus hijos, judíos que perdieron a sus hijos por esa fiesta. Miren cuánto control tienen que tener los padres a veces
Y cuánta sabiduría tenemos que pedirle al Señor. Porque hay ciertas edades donde los jóvenes piensan que el mundo es de ellos, que la vida es eterna aquí en la tierra, que la juventud no pasa rápido, que hay que vivir el momento, como decía la canción. Y tú los ves que hacen planes y se desenfrenan en tantas cosas. Y eso es peligroso, peligrosísimo, porque no tienen conciencia, no tienen cuidado, no tienen recato de cómo hacer las cosas para que no les salga mal. Esto es bueno, y están pisando lo bueno y dicen, no, esto es malo. Entonces uno tiene que tener ese control y ese dominio propio que ellos no tienen, llevarlos a una realidad. Amén. Pero volviendo al texto, el tipo en cuestión, aquí Sansón, era el hombre más fuerte de la historia. Nadie ha tenido una fuerza como la tuvo Sansón. Nadie en la tierra, nadie. Ni siquiera Hulk, porque Hulk es un dios de pacotilla. Es un héroe de pacotilla. Pero Sansón existió. Y quizás no tenía un cuerpo de 6 pies, 7 pulgadas y unos músculos así de grandes. Quizás lo fue desarrollando con los ejercicios que hacía, pero yo me lo imagino un hombre normal, porque la fuerza que tenía Sansón era sobrenatural, no era natural, era sobrenatural. Y Sansón tenía tanta fuerza que con una quijada de un mulo mató 1000 filisteos, él solo. Con lanzas y espadas y todo, y él con una quijada de mulo. Cantazo limpio. 1000 filisteos. Mató un león con sus propias manos, le abrió la boca y dejó al león así en el piso. Se echó la puerta de la ciudad de Gaza, la arrancó de sus aldabas, una puerta enorme, una puerta que casi más ancha que todo ese frente que tenemos ahí. La elevó y se la echó a las espaldas y subió una cuesta con ella. Era un tipo sobrenatural y era real, ¿saben? No es cuento, no es invento de la Biblia. Era un hombre real. Amén. Pero la fuerza le venía del Espíritu de Dios. Y ahí que está nuestra fuerza siempre. Amén. Entonces, pero Sansón, por su falta de dominio propio, por su forma impetuosa, por sus antojos, él fue tratado peor que un burro o una mula terca. Oigan lo que dice el siguiente verso. Voy a leer en Jueces capítulo 16, verso 21, la versión NBV. Está en la pantalla, ¿verdad? Perfecto. Dice, los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza, donde fue atado con cadenas de bronce y lo ocuparon, vean esto, y lo ocuparon para mover el molino y moler grano en la prisión. Oigan esa última parte de ese verso, que lo ocuparon para mover el molino y moler el grano en la prisión. Es decir, le pusieron un yugo encima, le amarraron un yugo, lo encadenaron y él tenía que dar vueltas en su molino gigante con una piedra, una roca así de grande que va dando vueltas y vueltas y vueltas, y el mulo o el burro, no caballo, porque los caballos se utilizaban para la guerra, eran más útiles en la guerra. Entonces el mulo o la mula y el caballo iba caminando con el yugo, y la rueda daba vueltas, y en esa canaleta echaban los granos e iban moliendo el grano para sacar la harina. Ese trabajo no era de hombres. Ese trabajo era de una mula o de un burro. ¿Se dan cuenta? Lo pusieron en la cárcel, pero en lugar donde se molía el grano, en la cárcel, en el patio de la cárcel, había un molino y usaban los presos para ese tipo de trabajo. Y en vez de una mula o en vez de un burro, pusieron a Sansón.
El hombre escogido de Dios, el hombre ungido de Dios, ahora tiene un yugo sobre su hombro, está encadenado y está obligado a dar vueltas y vueltas. Y si se cansaba, porque era un trabajo pesadísimo, fuerte, angustioso, el látigo del mayoral estaba encima de sus espaldas. Y tenía que seguir soportando el látigo, el peso, la carga, la sed, el hambre, y ahí, moliendo, como un burro, como una mula. Vean lo difícil que estaba pasando Sansón. Ya no tenía la fuerza sobrenatural de antes. Ese era un castigo brutal. Le habían sacado los ojos, le habían rapado el pelo, lo habían encadenado. ¿Te imaginas si el Espíritu Santo se aparta de nosotros? ¿Usted se imagina si el Espíritu Santo nos suelta por unos minutos? Qué necesaria es la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuánto necesitamos de la ayuda del Espíritu de Dios continuamente para que no nos descarriemos, no tomemos decisiones que nos van a pesar, no vayamos por caminos que nos van a hacer tropezar, no hagamos decisiones en la vida que nos van a pesar encima como piedra de molino. ¿Te imaginas si el Espíritu Santo lo deja? ¿Te deja? ¿Qué le pasó a Sansón? Todo tiene una caída y toda caída tiene un comienzo. Toda caída tiene un comienzo. ¿Qué pasó con Sansón? ¿Por qué llegó a ese nivel de burro? ¿Por qué ocupó el lugar de una mula, de un animal? Cuando Dios lo tenía ungido y llamado desde el vientre de su mamá, anunciado por un ángel, para que ese hombre fuera un libertador, fuera un hombre que bendijera a la nación de Israel, quitara el yugo de la opresión y de la esclavitud de los filisteos contra Israel. Pero él se convirtió en esa opresión. Él era un burro, una mula, terco, no recibía consejos. Entonces fue a los filisteos, vio una mujer bonita y dijo: esta es la muchacha, la chica de mis sueños. Fue y se lo dijo a los papás. Los papás le dicen: hijo mío, ¿qué estás pensando? Ella es de los filisteos, es un pueblo enemigo, ella no te va a ayudar, esto no te va a salir bien. Por favor, sácate esa idea de la mente. Ella no puede ser para ti. Hay otras mujeres hermosas y buenas en nuestra tierra. Cuidado con la decisión. Pero dijo: mamá, papá, esa es la que quiero, y punto. Esa era la que él quería. Y se fue y se casó con ella. No le duró mucho el matrimonio. No le duró nada. Nada. Luego va a la misma ciudad otra vez. Se junta con una prostituta. Va a visitar una prostituta. El enemigo sabe que está en tierra de ellos. Ese Sansón está visitando a esta mujer. Y allí lo rodean los hombres. Y dice: de aquí no sale con vida Sansón. Pero Sansón se escapó. Ahí fue que tomó las puertas de la ciudad, las arrancó, porque cerraron las puertas, o sea, para que no escape. Él arrancó las puertas de sus bisagras, se las echó al hombro y caminó una cuesta con ellas. La gente decía: ¿qué es eso? ¿Qué hombre es ese? Todavía tenía la fuerza. ¿Cuándo perdió las fuerzas? ¿Cuándo perdió la unción? Tanto tentó a Dios. Se encontró entonces con otra situación. Vean, el problema es que cuando no te dominas a ti mismo, serás dominado por el enemigo. El problema es que si tú no dominas al pecado, el pecado te dominará a ti. El problema es que si tú no dominas
los planes demoníacos te van a engañar y te van a dominar a ti. Entonces, con todo lo deseado, pero a veces la gente desea cosas que no son convenientes. Mire, Sansón deseaba cosas que no eran convenientes. Sansón pedía permiso para cosas que no eran convenientes. Aunque el papá y la mamá trataban de convencerlo. Pero él tenía una decisión ya tomada. ¿Y qué puede hacer una persona cuando hay otro que está empecinado en hacer esto? ¿Y qué hizo Sansón? Entonces cayó en manos de una dama que se llamaba Dalila. Dalila, si ustedes tienen idea de lo que podría ser Dalila, en la Biblia hay muchas mujeres malas, perversas, que tuvieron un final terrible. Pero Dalila podría ser la prima hermana del diablo o la hermana de crianza del diablo, yo lo sé. Maquillada, hermosa, seductora, tentadora, dulce en el halago, en las palabras. ¿Quién se resistía a Dalila? 5 príncipes de Gaza y de los filisteos se reunieron y dijeron: vamos a hacer una propuesta a Dalila que no va a rechazar. La propuesta era que esos 5 príncipes eran como unos gobernadores de las ciudades. Dijeron: nosotros 5 te vamos a dar cada uno 1.000 talentos de plata. 1.000 talentos o 100.000 talentos de plata. Está en el capítulo 16 que estamos tratando. Talentos de plata. Miren, se convirtió de la noche a la mañana en la mujer más rica de los filisteos y de toda la zona. ¿Sabe lo que son 1.000 piezas de plata? Eran 5.000 o 50.000 piezas de plata, o 500.000 si eran 100. No, ahí está el número, es que no lo tengo a la mano. Pero la verdad es que era tanta el ofrecimiento porque ella descubriera la debilidad de Sansón. ¿Dónde estaba el secreto de Sansón? Dice la Biblia que Sansón se reclinaba en su falda y que ella con salamería y presión le decía: Sansón, ¿dónde está tu secreto? Y Sansón tenía un cabello largo con 7 trenzas. Era algo así como un Keropi de la vida, con 7 rastas de esas. Y oigan, y Sansón le decía: mira, si tú me amarras con unas cuerdas especiales, la fuerza no me va, ahí se me quitan las fuerzas. Se quedaba dormido en la falda de Dalila, ella la amarraba con esas cuerdas y decía: Sansón, los filisteos sobre ti. Se levantaba, rompía las cuerdas como si fueran hilo. Y así lo hizo 3 o 4 veces. 1.000 piezas, ¿verdad? 100 piezas. 1.100. 1.100. Entonces estamos hablando de 1.000 por 5, son 5.000, ¿verdad? 5.000 y 5. ¡Wow! 5.500 piezas de plata. Es un tesoro. Ella no iba a desistir de la idea. Él se enamoró de ella, cayó redondito en sus faldas. La última vez dice que ella lo angustiaba y lo tentaba y lo provocaba y le preguntaba: tú no me quieres, Sansón, tú no me quieres. ¿Por qué no acabas de dejar esa iglesia y te vas conmigo a pasear, a llevarme a la fiesta, a la playa? Tú no me quieres. Si me amaras, tú harías eso. Y dice que fue tanta la angustia de Sansón que lo convenció. Le dijo: dime cuál es tu fuerza. Dijo: si me rapas, me cortas las 7 trenzas de mi cabello, ya no tendré la fuerza, porque yo tengo un voto nazareo, un voto con Dios. Le cortó las trenzas y se quedó rapado.
Cuando ella dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, él pensó, me voy a soltar como las otras veces, me voy a zafar de esta mujer y de sus tretas, como otras veces lo he hecho. Yo siempre salgo por la puerta ancha, a mí no me va a tomar por engaño. Pero cuando vio que las trenzas no las tenía, quiso zafarse, quiso pelear, ya no tenía fuerzas, cayó de rodillas, no podía dar un puño, lo cogieron los filisteos, lo amarraron, lo ataron con cadenas, le sacaron los ojos y lo llevaron a la cárcel y lo pusieron a trabajar como un burro. Increíble, increíble. El hombre de Dios con una visión para Dios ya no la tenía. Es que muchas veces caemos en esas trampas de la rebeldía. Miren, le voy a dar un ejemplo personal. Mi mamá era una santa. Era una mujer santa. Ella se sacaba la comida de la boca para dárnosla a nosotros, como dicen por acá, en Arroyo de Habichuela. Que ella daba lo que fuera por cuidarnos a nosotros. Ella lloraba cuando teníamos enfermedad. Cuando teníamos que llevarnos al médico, iba a coger prestado si no tenía. Mi mamá era una santa. Pero no provoquen a los santos, ¿saben? Porque un día yo entré al cuarto de ella a hacer un pedido que yo no recuerdo qué fue lo que yo quería. Ella me dijo que no. Y yo me enojé, me molesté. Ella tenía un muñeco en la cabecera de la cama. Se lo tiré al piso. Me enojé con mi mamá. Yo soy un tipo pacífico desde siempre, pero ahí estaba endemoniado. Yo no sé qué pasó. Oiga, mi mamá se levanta de la cama, agarró la famosa chancleta y me ha dado una tunda con la chancleta que a mí no se me olvidó fácilmente eso. Me dio duro como a gato que se trepa en el fogón. Oiga, ¿y sabe qué yo hice? Me enojé tanto con mi mamá, me enojé que al otro día estaba haciendo planes para irme de mi casa. Inventó una excusa, me fui a vivir a casa de una tía en el coto. Me iba a jugar al coto en la cancha del lado con todos los muchachos allí. Y ustedes saben lo que hay. Me miraba medio raro. ¿Y este tipo quién es? ¿Qué hace aquí? Y empecé a hacer algunas amistades allí. Estaba en terreno minado. Estaba en lugar peligroso. Mi tía no era cristiana. Consultaba a los espiritistas. Tenía la Biblia abierta en el Salmo 91 sobre la cama. Y un día me puse a traquetear la Biblia, a mirarla. Me dijo, déjame la Biblia ahí donde la tengo, en el Salmo 91. Y dice, tía, pero tú sabes leer. No, yo no sé leer, pero déjamela abierta ahí. Porque eso espanta a los malos espíritus, me decía ella. Ella la tenía abierta en el Salmo 91 para espantar los malos espíritus. Oiga, la verdad que la ignorancia es grande, ¿eh? La Biblia no es para eso. La Biblia es para llevarte a la verdad y a la liberación. Amén, y a la salvación. Y yo decía, pero yo no sé, para mí que la Biblia no, el Salmo 91 no es para espantar malos espíritus, pero si yo le muevo esto a la tía, me da con la Biblia por la cabeza. Y así pues, estuve un tiempo viviendo con ella, me arriesgaba, entré a experimentar cosas que antes no experimentaba. Llegué un día al salón borracho, me fui con unos amigos a una casa, hicieron una fiesta, me prepararon un cóctel, uno de los más traviesos de los muchachos, me preparó un cóctel, le echó Real Kill y me lo dio. Aquello me viró las tripas, se me viró el mundo. Yo fui a coger un examen de biología con los ojos cruzados así, todos hendidos. Y Dios mío, ayúdame. La maestra me dijo, Irán, ¿cómo es posible que seas tú? Te sales del salón. Y me cogió por un brazo y me sacó del salón. Y yo me paré en el pasillo de la high school, de la Trina Padilla, a retar a cuanta gente pasara a pelear con él. Hasta reté a un tipo uno de 6'3" de altura, así, alto. Y yo lo reté a pelear.
qué majadero estaba yo. Yo estaba loco. Bueno, se me había ido la cabeza, volado. Al otro día, mi mamá y mi hermana en la escuela. No lo podían creer. Llorando mi mamá, llorando mi hermana. Mi madre está aquí. No, bueno. Llorando, yo qué vergüenza. Los amigos me decían, Irán, ahí está tu mamá y ahí está tu hermana, le están dando quejas de ti, lo que hiciste ayer, y se burlaban de mí. Y yo era con una vergüenza, Dios mío, ¿cómo es posible que mi mamá y mi hermana yo la haya expuesto a esta vergüenza? Yo nunca he ido a una escuela así a que le den queja de nada. Y ese día estaban llorando frente a la maestra. Eso me chocó. Eso me sacudió de verdad, me sacudió, me dio duro. Yo dije, yo no voy a volver a hacer este disparate, jamás. Estos no son mis amigos. Imagínate que echármele Rialquil a la bebida. Hicieron una mezcla bomba, tipo bomba. Mezclaron ginebra, mezclaron ron, mezclaron yo no sé qué cosa era. Todo lo que tenía en la casa. Y Rialquil encima. Ay, Dios mío. Ya se fue con el Señor el que me hizo eso. Era un amiguito mío, del mismo salón, del mismo grupo. Pero era travieso, era el demonio en mahones. Wow. A veces uno comete locuras porque uno se desenfrena. Pero cuando yo pasó ese año, pasó el segundo año, fue en el 10, en el 11 yo estaba igual, pero en el 12 yo hice un alto y dije, voy para la universidad, quiero hacer una carrera. Ahí me convertí, ajusté un poquito las tuercas de la cabeza y me convertí en una confraternidad. O sea, allí pasé al frente, pero me convertí en Aguadilla, en una iglesia. Y allí yo lloré como nunca. La verdad que cuando uno se convierte al Señor, se da cuenta de lo mulo que fue, de lo burro que fuimos, de los disparates que cometimos, de las cosas feas que Dios nos quiso librar y nosotros caímos ahí. Y Dios empieza a liberarnos y a enseñarnos con amor, con tacto, con misericordia, porque no hay cosa que nos aten más con tanto amor que las cuerdas de amor de Dios. Amén. Con cuerdas de amor te atraje, dice la palabra. Eso fue lo que hizo Dios en mi vida. Eso fue como Dios me cambió el corazón. Amén. Una Dalila para los que no tienen dominio propio. Siempre habrá una Dalila para esas personas que no se controlan, que no tienen dominio propio. Era una mujer hermosa, como les dije, tentadora. Enseguida Sansón cayó rendido en su falda. Y lo triste es, dice, voy a leerle el verso 20. Después comenzó a maltratarlo. Bueno, dice, Dalila hizo que Sansón se durmiera recostado en su falda y mandó llamar a un hombre para que le cortara las 7 trenzas. Después comenzó a maltratarlo y le gritó, Sansón, los filisteos te atacan. Sansón despertó pensando que iba a librarse como antes, pero no sabía, oigan esto, que Dios ya lo había abandonado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Si Dios nos abandona. Qué terrible eso. Jueces 16, 19 al 20. ¿Sabe lo que significa Dalila? ¿Sabe lo que significa el nombre de Dalila? ¿Cuántos lo saben? ¿Quién me lo puede decir? Pues yo se lo he explicado otras veces. Oh. Dalila significa languidecer o languideciendo. ¿Qué significa languidecer? Significa que tú te vas desmayando, te vas opacando, te vas marchitando. Son tantas palabras que pueden definir lo que es ese nombre de Dalila: debilitarse, decaer, perder fuerzas, deprimirse, marchitarse como una flor, echarse a morir, perder brillo,
perder valor, apagarse como la mecha de una vela. Apagarse. Eso es lo que pasa cuando Dios abandona un corazón. Porque está hecho un mulo. No tiene controles. Y la Biblia dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Fíjense qué cosa, qué contraste tan marcado hay aquí. Al que es impío, al que practica el pecado, al que vive en terquedad, al que hace lo que le parece, va donde quiere, se mueve a sus anchas y Dios no está en su agenda, Dios lo abandona. Porque empieza a cometer tantos pecados y tantas fallas que desagrada y contrista al Espíritu Santo. El Señor lo dejó, el Espíritu lo dejó, las fuerzas lo abandonaron. Él mismo rompió el pacto cuando le dijo: está en mis trenzas, córtame el pelo, y se me acabó. Muchos dolores habrá para el impío. Dios no quiere el dolor del impío. Dios no quiere el sufrimiento de los hombres. Dios no quiere que el diablo haga trizas a una persona. Dice: mas al que espera en el Señor lo rodea la misericordia. El bien, digan conmigo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Salmo 23:6. Eso es lo que Dios hace. El bien y la misericordia de Dios empiezan a rodearte. El favor de Dios está rodeándote. La gracia de Dios está llenándote. Está en tu camino, está en tu agenda, está en sus planes. Dios quiere lo mejor para ti. Dios está bajando el cielo a tu vida. Dios está contestando tus peticiones. Dios te está sanando. Dios te está ministrando. Dios te está bendiciendo. Porque el bien y la misericordia nos rodean. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Después de la caída de Sansón, le esperaron terribles dolores y sufrimientos. Pasó por un calvario. Ustedes saben cómo terminó Sansón. Por fin le creció el pelo, se humilló, levantó la mirada al Señor. Las fuerzas le volvieron. Los filisteos no lo sabían. Fue al templo donde estaban reunidos los sacerdotes, los filisteos, una gran congregación de impíos adorando a un Dios falso. Se puso entre dos columnas, hizo presión a ambos lados, empujó y empujó y empujó, y las columnas se salieron del lugar, el techo se desplomó y todos murieron, incluyendo a Sansón. Entregó su vida. Entregó su vida. ¿Saben que el salmista que escribió el Salmo 32 aprendió este secreto? Y él dijo en ese mismo salmo, en el Salmo 141:5, dice que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. ¿Ustedes están siguiendo esto? Que el justo me reprenda. El justo es Jesucristo. El justo es el consejo divino. El justo es el ungido que viene y te habla, que ora por ti, que ayuna por ti, que tiene una palabra para ti, que te reprende o te dice: no hagas esto, estás mal, salte de esa movida, salte de esa decisión. David aprendió eso porque un justo lo castigó. Dios lo castigó por haber fallado a Dios terriblemente. Ahora vean esta versión que me gusta tanto. Dice: considero una muestra de amor que una persona justa me corrija. ¿Usted considera eso amor? ¿Que alguien justo te corrija? Sí, es amor, es el amor de Dios diciéndote: te estoy corrigiendo a través de esta vida, a través de este líder, a través del pastor. Amén. Dice:
Para mí, sus correcciones son como un fino perfume. Como un fino perfume. Ese perfume sobre tu cabeza te dice que eres humilde. Ese perfume sobre tu cabeza te dice, hueles bien, porque hueles a Dios, hueles a humildad, hueles a Jesús, te pareces a Jesús, llevas el perfume de Jesús. ¿Saben qué? Cuando ungieron a Jesús en Betania, todo ese perfume le duró una semana completa. Y cuando Él llevó la cruz por donde Él pasó, el perfume se mezcló con el sudor y la gente olía a Jesús en la vía esa dolorosa, en el camino a la cruz, al Calvario. Ese perfume se mezcla con las acciones justas que tú haces, con un sacrificio de amor, y viene la gracia de Dios sobre ti y tú dices, gracias Señor, porque tengo el perfume tuyo, tengo la unción tuya, tengo el perfume, la unción, el ungüento del Espíritu de Dios, me parezco a Jesús. Gracias Dios, amén, aleluya. Puede ser que el enemigo te haya llevado o haya trazado un plan en tu contra. Préstenme atención, que con esto termino. Puede ser que el enemigo te esté llevando por un proceso de ataques, de situaciones inesperadas, de tentaciones, de amistades que no te convienen, de decisiones que hayas tomado y Dios te dice, no, eso no es. Ahora, puede ser que estés cargando una pesada carga, porque como quiera que lo mires, el placer, el pecado, hacer la voluntad del hombre, hacer ir donde tú quieras ir y hacer lo que te parezca, siempre será una carga, siempre será una opresión sobre tu vida. No estarás feliz ni completamente satisfecho. Estés donde estés, celebres lo que celebres, te rodee quien te rodee. Tú sabes que hay una carga en tu vida, que hay una necesidad y que tú tienes que tomar otro rumbo. ¿Cuántos dicen amén? No tengas el complejo de Sansón con las puertas de la ciudad de Gaza a cuestas. ¿Por qué a veces muchos se quieren echar las cargas de tantas personas cuando Jesús llevó las cargas a la cruz del Calvario? Y allí las clavó por nosotros, allí las dejó. Oigan, ¿por qué llevar tanta carga si ya Jesús la llevó? ¿Por qué sufrir los dolores de la rebeldía o del pecado o de la desobediencia si ya Jesús lo hizo por nosotros? Las mulas fueron hechas, el burro fue hecho para soportar cargas y así ayudar al hombre. Pero no es para que el hombre se eche a la carga de la burra o del mulo. No. Fue hecho para servir al hombre. Él puede llevar cargas pesadas que tú no puedes. Él tiene una fuerza poderosa. Pero eso no era para Sansón. No es para un llamado de Dios. No es para un escogido de Dios. Tú tienes algo más grande que alcanzar. No puedes permitir que las cargas te opriman y que te detengan. No puedes permitir que esa carga sea un peso sobre ti, que no puedes respirar bien. No puedes permitir que eso te quite el sueño. No puedes permitir que eso te quite la paz. No puedes permitir cargas de pecado, ningún tipo de carga sobre tu vida. Déjalas al pie de la cruz. Llévalas como hacen estas mujeres hoy que se veían resplandecientes. Llévalas a un encuentro con Jesús. Jesús, toma mi carga. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Líbrate ahora de ser una mula del pecado. Líbrate ahora de una opresión del enemigo. Ven, trae tus cargas, trae tus temores. Vamos a estar puestos de pie. Escúchenme este momento aquí. Tal vez tú sientas el peso de una carga. Tal vez tú sientas el peso de una gran preocupación. Tal vez tú estés cargando una situación en tu hogar. Tal vez te estás echando encima un peso que no tienes que llevar. Tal vez te sientas afligida, cansada, abatido.
porque no sabes cómo luchar con esta tentación, con esta dificultad, con ese problema, con esa necesidad. No sabes qué hacer. Cuando mi madre me llevó a un espiritista fue porque le dijeron: llévalo a esa medium, llévalo. Si los doctores no encuentran cura para él, llévaselo a él, a ella. Y me llevó a una sesión espiritista. Y el espiritista le dijo a mi mamá: dale lo que ese muchacho te pida, ya no tienes remedio. Mi mamá tenía una carga grandísima, porque ese día le pedí, me antojé de un caldo de gallina. Ella pensó que yo me iba a morir, que ese era mi último pedido. Oiga, yo les digo a ustedes, no te eches cargas arriba. No permita que el enemigo te ponga un yugo. No permita que una mala decisión te ponga un yugo pesado. No permitas que un pecado, un desliz, una ligereza, una decisión mal tomada sin consultarle a nadie, te cargue tu vida. No, lleva eso siempre al Señor. Jesús veía a la gente cómo entraba a la ciudad con sus cargas, con sus pesados sacos, con sus mochilas, con sus cargamentos de leña, con sus cargamentos de trigo. Entraban por la ciudad cansados, fatigados. Y Jesús decía: son como ovejas que no tienen pastor. Y sentía una compasión tan grande por ellos. Decía: si vinieran a mí. Amén. Él nos da descanso. Él nos dice: lleven mi yugo. El yugo del Señor es diferente. El yugo del Señor no te va a pesar como el yugo del diablo. El yugo del Señor te va a bendecir. Dice: hallarás descanso para tu alma. Hallarás refrigerio y descanso para tu alma. Cuando tú llevas esa carga, cuando tú traes esa preocupación, cuando tú traes toda tu ansiedad y la pones al pie de la cruz y dices: Señor, aquí dejo esta carga, tú la llevaste, no me pertenece, clávala en la cruz, en uno de los clavos del Señor, déjala allí y dile: Señor, esa carga no es mía, libérame, ayúdame. ¿Cuántos dicen amén?